compartir la palabra del Señor en los versículos 35 al 37. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Espero que hayan encontrado todos. Dice así la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la lectura de el texto que vamos a exponer esta mañana de la palabra del Señor, y que lleva como título un cuestionamiento. El título es: ¿pueden las circunstancias, las personas o el pecado destruir nuestra seguridad eterna? ¿Pueden el pecado, las circunstancias y las personas destruir nuestra seguridad eterna? Es un cuestionamiento que la palabra del Señor hace, que se presta para la enseñanza de esta mañana, la predicación de esta mañana. Bien, vamos a orar entonces y vamos a pedir que el Señor nos esté dirigiendo en la enseñanza. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por darnos el gozo de congregarnos, por la alegría, Señor, de poder venir en este día santo que tú has apartado para ser enseñados por tu palabra, para venir, Señor, y darte gracias a través de las oraciones, a través de la lectura y de la reflexión de tu palabra, a través de los estudios, Señor, como hemos tenido esta mañana acerca de nuestra identidad como iglesia bíblica, como iglesia cristocéntrica. Y darte gracias a ti, Señor, porque no solamente a través de estos ítems, sino a través de los cánticos, a través de las ofrendas y a través de todo el culto, podemos alabarte y darte gracias, Señor, y disponer nuestros corazones en la seguridad de que el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y derrama sobre nosotros el entendimiento, la comprensión y la sabiduría para poder comprender cada una de las verdades que tiene, Señor, en esta mañana para nosotros.
y que el mismo Espíritu las aplique a nuestras vidas y lo haga para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Bien, entonces queda abierta la pregunta: ¿es posible que alguien o que el pecado nos pueda separar de nuestra seguridad eterna de salvación? Pablo entonces, en los versículos anteriores, viene mencionando algunos cuestionamientos. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, versículo 33 y 34, noten ustedes que él hace un cuestionamiento. ¿Quién acusará? ¿Puede alguien o algo o el pecado acusarnos delante del Señor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Inmediatamente hay una respuesta: Dios es el que justifica. Todo el tiempo Satanás vive acusando a los creyentes. Todo el tiempo el pecado vive acusando a los hijos de Dios. Todo el tiempo el mundo extiende su dedo para acusar a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y no solamente Satanás o el pecado o el mundo, sino también nuestra carne muchas veces nos acusa. Sin embargo, la Escritura, hablando del Espíritu Santo por medio de Pablo, dice que Dios es quien nos justifica. Él es el que nos ha justificado. Ahora, el versículo 4 hace otro cuestionamiento: ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? La respuesta es otra vez: no es posible. Cristo es el que murió, pero también resucitó. Murió y hay una separación, porque la muerte de Cristo obró para el perdón de todos los pecados de los hombres. Pero el Espíritu Santo nos enseña que no basta solamente la muerte de Cristo, sino también era necesario que Él resucitara. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. No solamente es importante el perdón de nuestros pecados, sino que es importante, era vital que Cristo resucitara de entre los muertos para que pudiéramos acceder al regalo del Padre de vivir
tercer cuestionamiento. Y ese cuestionamiento utiliza la expresión ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa expresión ¿quién? Viene de la palabra griega tis, que significa quién, pero también qué. ¿Quién o qué pueden separarnos del amor de Cristo? Y Pablo entonces deja claro que él se está refiriendo a la vida, no solamente la vida eterna, sino también nuestra vida aquí. Y he sabido por cada uno de nosotros que hay muchas circunstancias desagradables, hay muchas situaciones dolorosas, hay cosas angustiosas, hay personas que nos agobian, que nos dañan, que nos lastiman, que nos hacen mal. Nuestra propia naturaleza actúa en contra de nosotros, ¿cierto? Para aplicar ese quién, Satanás y sus demonios andan todo el tiempo, dice la Escritura, alrededor de nosotros, mirando cómo puede destruirnos. Pero la respuesta de la Escritura es que no es posible. Puede que pueda, y valga la redundancia del término, influenciar perjudicialmente nuestras vidas, de tal manera que podamos ser lastimados o podamos caer en el pecado, etc. Sin embargo, no pueden desarraigar la fe que nos ha sido dada a los santos e impedir que nosotros podamos perseverar en el Señor. Hay personas, Satanás, los demonios, podemos argumentar que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, los hijos, los hermanos en la iglesia, los amigos, los vecinos, la gente en general puede causarnos daño. Sí, eso es posible. Pero la pregunta aquí no es si pueden causarnos daño. La pregunta es si pueden robar la salvación eterna. Muchos le echan la culpa a Satanás de sus actos. Hay muchas personas que han venido, que han estado en la iglesia, que han escuchado el mensaje de Cristo, que permanecieron durante un tiempo. Nosotros tenemos esa experiencia aquí, a pesar de lo corto del tiempo que tenemos como iglesia. Sin embargo, hay quienes no soportaron y volvieron atrás nuevamente. ¿Cierto? Pero podemos argumentar que alguien puede robarnos esa seguridad eterna. ¿Puede, hermano,
Mi hermana que estás aquí o los hermanos que me están escuchando a través de las redes, a través de nuestro chat, podemos afirmar que alguien puede robarnos la seguridad de la salvación eterna. ¿Ustedes qué opinan? Es imposible. Sí nos pueden dañar. De hecho, nuestra esposa puede ser causante de algunas aflicciones y tristeza como creyente. Nosotros como esposo podemos ser tropezadero para nuestra esposa. Nuestros hijos pueden ser tropezaderos para nosotros como padre, o nosotros como padre podemos ser tropezaderos, o causar tribulación, o traer angustias. Los amigos, los vecinos, nuestros hermanos en la iglesia. De hecho, este siervo ha sufrido de mucho y la mayor cantidad de situaciones dolorosas y aflictivas que ha vivido. Este su hermano lo ha sufrido de mis hermanos en la iglesia, de mis consiervos, que por envidia, por egoísmo, han colocado todo tipo de artimañas para que yo saliera y no fuera el pastor, porque ellos deseaban mi lugar como pastor en la iglesia. Eso es posible. Pero lo que no es posible es que puedan robarnos la salvación eterna. Pablo refuta plenamente que las personas puedan hacerlo. Pero también hay la pregunta, que es el mismo término tis, puede algo, circunstancias, dificultades, situaciones, te pueden robar la seguridad de la salvación eterna. Y Pablo vuelve nuevamente a través de una lista de circunstancias. Ya vimos personas, ahora circunstancias que pueden traer todo tipo de males, y de hecho que el creyente verdadero va a experimentar. Sin embargo, hay algo que es real. La pregunta es, ¿puede o quién o qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda impedir que el amor de Cristo sea derramado sobre nosotros? Tengamos en cuenta lo primero. El amor de Cristo es incondicional, en primer lugar. En segundo lugar, es inmutable. El amor de Cristo es inmutable. En tercer lugar, el amor de Cristo es eterno. No cambia, no varía de ninguna manera. No es por alguna razón o por alguna circunstancia. No, es incondicional.
Lo aprendíamos ahora en el estudio de nuestra identidad. Y Pablo nos habla entonces acerca de que el amor de Dios jamás dejará de ser. En el capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, Pablo se extasía en explicar todos los elementos que contiene el amor de Dios para los creyentes. Ahora, también nos lleva a considerar: ¿puede el amor mío robarme la posibilidad del amor de Cristo? Si tú has nacido de nuevo, tienes que tener claro que el amor que hay en ti para Dios no es tuyo, no es de tu naturaleza, no es de tu esencia. Por el contrario, el hombre natural no ama. El hombre natural sustituye el amor por un sentimiento egoísta y no es lo mismo. La Escritura dice que para que tú puedas amar a Dios, necesariamente debes de haber experimentado la obra redentora de Cristo en tu vida. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Romanos en el capítulo 8, en el versículo 5 dice que el amor que está en nosotros ha sido derramado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que podamos amarle a Él, podamos amar de la manera que Cristo nos ha amado a nosotros. Es en ese contexto en que el amor de Dios enfatiza y sintetiza la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de la obra redentora, de la obra de salvación, de la expiación, de que Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro eterno sustituto. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que el apóstol Pablo pregunta si puede alguien o puede algo, ¿cierto?, apartarnos del amor de Dios. Y la respuesta es rotunda, es enfática: no, es imposible, es imposible. Y Pablo no solamente hace esta pregunta retórica, sino que figura en el versículo 35 una serie de situaciones que nos deben de llamar la atención. Notemos lo que dice la Escritura. Verso 35, parte B: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces notemos que hay 7 ítems: tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pueden esas situaciones, pueden esas circunstancias impedir ese amor que nos salvó. Miremos lo que la Escritura nos dice. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, escuchen esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, escuchen, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esa expresión fin, como hacíamos ahora la explicación, no se refiere hasta el fin, o únicamente hasta el fin de los tiempos, sino también hasta el fin de nuestra propia vida. No. En primera de Juan capítulo 4, versículos 9, 10 y 17 se amplía esta explicación. La Escritura dice, escuchen, en esto se mostró o se evidenció el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, escuche, para que vivamos por Él. Esta es la razón del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. De tal manera que el creyente tiene la seguridad, tiene la confianza que al enfrentar todo tipo de circunstancias, y cuando se presente en el día del juicio, él tiene la confianza de que no le será quitada esa gracia eterna, porque sabemos que el amor divino es indestructible. Porque el amor de Dios que nos ha sido dado en Cristo es inmutable, jamás cambiará. Porque el amor que hemos recibido en Cristo, mis amados hermanos, no es como lo enseñan algunos falsos maestros, que si usted peca, Dios se aparta de ti, que el Espíritu Santo no va a estar contigo si vas a algún lugar de pecado. No, Él está contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa de Él. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Si es así o no es así. Entonces tenemos la certeza que el amor divino no nos será quitado, sino por el contrario, que ese amor nos une con Dios el Padre, porque ese amor que está en nosotros es Cristo. Y hemos sido unidos a Dios por la eternidad.
Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, el mismo apóstol sigue diciendo: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Esa es la seguridad, eso es lo que hemos recibido en Cristo. Pablo entonces plantea una serie de situaciones que pueden amenazar. Pablo entonces no solamente hace una mención retórica, sino que específicamente menciona 7. Y el término 7 abarca o puede significar toda circunstancia, toda situación, todo lo que pueda pasar en esta vida, en este mundo, al creyente verdadero. Y esa primera expresión que utiliza entonces es la expresión tilipsis, del griego, que significa tribulación. La palabra tribulación es la primera circunstancia y que significa la manera en que una persona puede ser exprimida, llevada a una condición tan reducidora, puede ser llevado a una situación extrema de presión, de estrés, como se utiliza en este tiempo, de preocupación. Sin embargo, también puede aplicarse a situaciones emocionales extremas, no solamente a situaciones externas. Por el mundo te puede ocasionar tribulación. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. Todo creyente verdadero pasará por esta situación. Todo creyente verdadero será atribulado por una cantidad de elementos, como mencionábamos anteriormente. Sin embargo, esa adversidad, esa circunstancia, como es la tribulación, esa angustia extrema, esa situación extrema, aunque es común a todos los hijos de Dios, sin embargo, no nos puede apartar del amor de Dios. No hay la excusa de que por esta situación yo pueda ser arrebatado de la eternidad, yo pueda perder mi salvación. Ni la tribulación, ni la segunda, que tiene una connotación parecida, que es la angustia, y que viene de la palabra griega estenochoria, que es
angustia. Estenochoria es angustia en español. Es una palabra griega que se refiere a una situación de pequeñez. En la antigüedad, los creyentes eran colocados en cisternas, y una cisterna es un roto, es un hueco donde solo cabía esa persona y de una manera estrecha. Impide entonces la respiración. La angustia entonces da la idea de que nos asfixia de tal manera que pareciera que perdemos la vida. Un creyente puede pasar por tribulación, un creyente puede pasar por esta situación de angustia extrema que pareciera que puede quitarle la vida. Y Pablo sabe de qué está hablando porque él experimentó esto de la misma manera que la experimentó su Señor y nuestro Señor y Salvador. Esa situación que nos plantea y nos deja en tal condición de indefensión plena. No tenemos cómo poder solucionar esa situación. No solamente en la antigüedad eran metidos en cisternas, sino que la iglesia primitiva fue colocada en mazmorras, y las mazmorras eran huecos colocados, hechos bajo la tierra, donde no había mucho aire, mucha posibilidad para respirar plenamente. Aparte de que ese lugar, esa persona no recibía alimento, no recibía de ninguna clase de comodidad, no podía, tenía que hacer sus necesidades ahí mismo, de tal manera que el aire era totalmente viciado. Pablo entonces está presentando circunstancias extremas en que un creyente puede ser llevado a experimentar. En tercer lugar, utiliza la circunstancia de la persecución. ¿Qué cosa más angustiante hay que la persecución? En nuestro tiempo hemos cambiado el término persecución por desplazamiento. Somos desplazados, somos sacados de nuestra casa, de nuestro entorno, de nuestra comodidad, de nuestra familia, de nuestro lugar, de nuestro departamento o de nuestra nación. Y ustedes encuentran que desde la antigüedad hay esa situación que los siervos de Dios, que el pueblo de Dios ha experimentado. El pueblo de Dios en Israel fue echado fuera, fue desplazado a otra nación, llevado como esclavo, lejos de su patria, lejos de su familia. Muchos de los creyentes en Israel las mujeres fueron convertidas en prostitutas, colocadas para la prostitución de la soldadesca que los había llevado desplazados a otra nación. Los varones fueron emasculados, por lo que nosotros llamamos castrados. Los varones fueron castrados. Daniel, por ejemplo, experimentó eso. La mayoría de los profetas que fueron llevados cautivos a otra nación, ellos fueron hechos
personas que perdieron su masculinidad porque fueron castradas. Sin embargo, noten ustedes que a pesar de eso, de esa situación, la gracia del Señor no se pierde. En cuarto lugar menciona el hambre. Somos desplazados, somos sacados, perdemos. En este tiempo, por ejemplo, muchos utilizan el instrumento de que si es un creyente le hacen perder su empleo por el hecho de ser un verdadero creyente. Hay ministros, y conozco muchos de mis hermanos, que las denominaciones, que los directivos de las denominaciones los han echado de ser los pastores. No solamente los han sacado de la iglesia, sino que los han echado de la denominación, quitando la posibilidad de poder tener el dinero o los recursos para alimentarse él o alimentar su familia, o cuando son desplazados, o cuando están enfermos, o cuando son encarcelados, o cuando son azotados y cuando son lastimados y heridos. El hambre, la estrechez, el peligro, la espada. Todo esto, mi amado hermano, hace referencia a todo tipo de circunstancias que usted y yo experimentaremos en Cristo el Señor. Como les digo, su pastor ha experimentado estas cosas. Aquí mismo del Carmen de Bolívar, mis líderes me sacaron de la iglesia para quedarse con la iglesia que pastoreaba. Y quedamos en la indigencia, asustados porque teníamos la amenaza de ser desplazados, de ser asesinados. Fuimos declarados objetivo militar. Sin embargo, Dios es fiel. Siempre ha provisto. Es por esta razón que Pablo entonces menciona que no debemos de sorprendernos cuando tengamos que soportar este tipo de sufrimientos por causa de Cristo. Y hago la aclaración que esto suceda por causa de ser cristianos fieles, íntegros, santos, no por otro tipo de situaciones o circunstancias, por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de la maldad nuestra. No, la salvedad es que sea toda esta tribulación para el cristiano verdadero por su amor a Cristo. Hebreos en el capítulo 11 menciona esto. Ellos experimentaron vituperios, azotes, prisiones,
cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En el capítulo 11, los versículos 36 al 38 de Hebreos, se menciona así estas cosas. Y es el costo de la fidelidad a Cristo Jesús que nos dice que podemos pagar este costo. Sin embargo, Dios siempre tiene una palabra de consuelo para nosotros. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué diferencia la predicación verdadera del Evangelio a la predicación amañada que se hace hoy de ese Evangelio de la prosperidad, de la seguridad, de la tranquilidad y comodidad del creyente, donde se rotula que los hijos de Dios, que los hijos del Rey no tienen que experimentar ninguna de estas cosas, van a vivir tranquilos, seguros y confiados? De ninguna manera. La Escritura en gran cantidad de lugares afirma, establece y asegura que seremos perseguidos y que tenemos todo tipo de aflicciones. El mismo Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas no teman, porque yo, dice el Señor Jesús, he vencido al mundo. Eso nos lleva a considerar, como síntesis de este primer versículo, que cuando una persona que se denomina cristiana le da la espalda a las cosas de Dios o vive persistentemente en el pecado, está probando que nunca perteneció a Cristo en lo absoluto. Que tales personas no han perdido la salvación, sino que tales personas nunca han sido salvas. ¿Me explico? Cuando una persona le da la espalda al Evangelio, cuando una persona se devuelve nuevamente al mundo, supuestamente porque no pudo soportar la presión del cristianismo, eso significa que él no perdió la salvación. Eso significa, eso evidencia que él nunca fue salvo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Únicamente el creyente verdadero persevera, no porque él sea fuerte, no porque él tenga la capacidad en sí mismo de poder resistir, sino porque está confiado en que sobre él está el poder del Espíritu de Dios y él lo guiará a perseverar, él lo guiará a ser conservado y a mantener segura su salvación, evidenciando que esa prueba que está viviendo es una evidencia de que su salvación está asegurada.
las pruebas y todas estas circunstancias no son colocadas para mirar si somos salvos o para ganar nuestra salvación. Todo lo contrario, todas estas circunstancias y pruebas son colocadas en nosotros para evidenciar la seguridad de nuestra salvación. Amén. Eso es para el creyente verdadero. Ahora notemos lo que dice la Escritura en el siguiente versículo. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esa es la condición. Esa es la condición de todo creyente verdadero. Usted y yo estamos muertos al pecado. El creyente verdadero no vive él, amén, sino vive Cristo en él. Esa es la diferencia y eso es lo que Pablo explica en estos versículos. No importa la circunstancia, no importa qué persona, no importa qué cosa, qué circunstancia pueda causarte a ti diferentes tipos de angustia, persecución, etcétera, etcétera. La razón verdadera es que somos contados, y así está escrito. El creyente es una persona que ya no vive él. Él está muerto. ¿Quién vive en él? Sergio Ortiz vive hoy. Entonces, ¿quién vive? Vive Cristo en él. Sergio Ortiz debe haber muerto hace tiempo, de tal manera que él camina en esta vida como una persona muerta, pero que vive en Cristo Jesús, que vive eternamente. Usted y yo estamos muertos a esta vida, pero estamos vivos en Cristo Jesús eternamente. Amén. Y el versículo 37 nos dice entonces, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Utiliza la expresión antes. Y la traducción de ese antes nos habla entonces de por qué, o significa por qué antes en todas estas cosas. No hay nada de esto que pueda atribularle y apartarlo del amor de Cristo. No hay nada en su vida, dolor, sufrimiento, angustia, enfermedad, que pueda echarlo para atrás. Si usted realmente ha creído, si realmente has nacido de nuevo, si realmente has sido regenerado por el poder de Cristo, antes todo esto es una evidencia de que hemos sido hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la expresión más que vencedores viene del término griego, escuchen,
hipernicao, que significa más que vencedores o super vencedores. No solamente somos vencedores, somos mucho más que vencedores. Y significa literalmente triunfar por encima de todas las expectativas, por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las razones, por encima de todo aquello que pueda oponerse. Somos mucho más que vencedores. De tal manera que nuestra victoria en Cristo Jesús es una victoria extrema, supremamente poderosa, porque el poder de Cristo se perfecciona cada día en nosotros. Como el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a mí me llama mucho la atención lo que Pablo dice. Entonces ya no me entristeceré, ya no me quejaré, ya no permitiré que la angustia extrema de la circunstancia me agobie, sino que más bien me deleitaré en mis debilidades. Gloria a Dios porque soy débil, gloria a Dios porque no tengo ninguna capacidad para vencer mi propia condición, sino que la gloria es para el Señor, porque Él es el poderoso en mí. Hay una expresión en Filipenses que se utiliza demasiado mal y que se interpreta supremamente mal. Justamente esa expresión nos llama en estas situaciones, nos habla de estas situaciones, y es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 no significa que porque ahora estoy en Cristo yo puedo hacer lo que se me da la gana, porque todo lo puedo hacer en Cristo, sino que significa que en todas estas situaciones de angustia extrema, de persecución, de hambre, desnudez, espada, tribulación, lo que sea, yo puedo en Cristo seguir adelante y obtener una victoria extrema, porque Cristo me ha dado esa victoria en Él. De tal manera que debido a todo esto, el Señor Jesucristo no solamente nos salva, sino que nos asegura que podemos soportar y podemos pasar adelante por encima de todas estas circunstancias, por terribles que nos parezcan, como se menciona en el versículo 35. Por el contrario, el término más que vencedores significa que ustedes y yo salimos mucho más fuertes, mucho más consagrados, mucho más revestidos y convencidos y convertidos por el amor de Cristo,
mucho más fortalecidos en Cristo ante todas estas situaciones. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Para sintetizar, por el contrario, podemos imaginarnos los peores momentos, días, semanas, meses, incluso años de dificultad y tribulación, y sin embargo la Escritura dice que somos más que vencedores. Primero, porque salimos vencedores de todos esos problemas y más fortalecidos que antes. Segundo, porque somos más que vencedores y hemos obtenido una recompensa definitiva. Lo que nos sostiene es saber que nuestra salvación está asegurada. No importa. Pablo dice en 2 Corintios 4:17 que estas situaciones para el creyente son una leve tribulación momentánea que produce en nosotros, escuche lo que dice la Escritura, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación y todo lo que suframos debe producir en nosotros una mayor deleite en Cristo el Señor. De tal manera que para aquellos a los que el mundo desprecia como los agobiados, como los derrotados, como los conquistados, Dios en su economía nos ve en realidad como vencedores que vencemos extremadamente esa situación. De tal manera que el mundo, que considera que ellos son los vencedores, en la economía de Dios ellos son los derrotados, los vencidos, y que perderán su vida eternamente. Mientras que para los vencidos, para los derrotados del mundo, Dios dice que ellos son los verdaderos vencedores, mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias a ti en este día por la maravillosa palabra de fe, de esperanza, de confianza, de seguridad que tú nos das, Señor, de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él nos asegura que aunque viviremos, y es una realidad para el creyente verdadero, que viviremos todo este tipo de situaciones extremas, tu palabra, Señor, nos asegura de que somos vencedores extremos, mucho más que vencedores, porque saldremos de esta situación revestidos de la gracia, revestidos de la gloria, revestidos del poder, de la fe en Cristo Jesús, mucho más santos, mucho más consagrados, mucho más crecidos en la gracia que es en Cristo Jesús, sabiendo que es Él el que
que nos amó eternamente y nos promete esta seguridad eterna. De tal manera que podemos concluir este pasaje que hemos estudiado, como dice la Escritura: nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Le damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a darle gracias al